Bueno, ¿me da un momento? Creo que con este se puede. Hola a todos. Para mí es un honor poder presentar al doctor Dante Morán Centeno, que nos hace favor de acompañarnos en este momento. Y les voy a leer una muy breve semblanza para no restar tiempo de su valiosa charla. El doctor Dante es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería, quien realizó sus estudios de maestría en Ciencias, Geología y doctorado en Geofísica en la UNAM. Es investigador titular sede del Departamento de Procesos Litosféricos del Instituto de Geología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3, profesor en las licenciaturas de Ingeniería Geológica, Ciencias de la Tierra, de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias respectivamente, así como tutor del programa de posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Su campo de investigación es la geoquímica aplicada al estudio de los procesos volcánicos y es además estudioso de los procesos de evolución geológica en México y del planeta en general. Autor de numerosos artículos científicos, libros y capítulos en libros sobre estos temas y ha ocupado cargos directivos en la UNAM como jefe del Departamento de Geología y Geotecnia de la Facultad de Ingeniería, director del Instituto de Geología, coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías y director de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de GAPA. Es miembro de la Academia de Ingeniería de México, de la Academia Mexicana de Ciencias y fellow de la Geological Society of America. Y pues bueno, sin más, los dejo con el doctor Morán. Muchas gracias. Hola, buenos días. Vamos a hablar, agradezco la invitación primero que se me hizo para esta plática y vamos a hablar un poco sobre la perspectiva que nos da el estudio de la historia del planeta Tierra en términos del cambio climático y otro tipo de crisis, ¿no? Entonces, la componente que se puede introducir desde la perspectiva de la geología, el estudio del cambio climático es muy importante porque quienes estudian el cambio actual necesitan referencias de lo que sucedió en el pasado. Y en el pasado lo que se ha detectado en las sucesiones sedimentarias es que ha habido cambios cíclicos y ha habido también cambios direccionales. O sea, los cíclicos se presentan como repeticiones en el tipo de capas, características químicas de los sedimentos, y los cambios direccionales son aquellos que ya no vuelven atrás. Por ejemplo, voy a mencionar más adelante, la luminosidad del Sol ha ido aumentando gradualmente en la historia de la Tierra, entonces en nuestro análisis tenemos que considerar eso también, ¿no? Entonces, ahora la Tierra se estudia de acuerdo a un enfoque sistémico, o sea, tenemos nosotros que la Tierra ya no se ve como componentes aislados, la geología para estudiar las rocas, la ciencia de la atmósfera para estudiar la atmósfera o las ciencias marinas para estudiar los océanos, sino que ahora el planteamiento, el objetivo, el objeto es estudiar todo un sistema complejo que tiene componentes. Entonces, voy a hablar del enfoque comparado con otros planetas, que hemos aprendido de comparar a la Tierra con la evolución de otros planetas, los ciclos de pequeña y gran escala que se suelen identificar en las sucesiones del registro geológico de la Tierra, los cambios direccionales seculares, que son estos que decía yo que le dicen seculares, no porque sean de siglo, eso significa secular, pero secular también significa laico, no religioso, ¿no? Pero en este caso, los que estudian la historia de la Tierra le llaman secular a lo que va en una sola dirección y cambios muy largos, ¿no? Una cosa importantísima, los procesos de retroalimentación en los circuitos de la Tierra. O sea, de pronto hay procesos, forzamientos, les dicen los que estudian la atmósfera, o forzantes que entran en el juego y empiezan a producir un cambio muy acelerado y una crisis en la Tierra, pero al mismo tiempo empiezan los procesos de retroalimentación, ya sea para agudizar ese cambio o para contrarrestarlo, ¿no? No es inteligente la retroalimentación, es un proceso natural, eh, una respuesta natural de la Tierra a los cambios. Y voy a terminar hablando un poquito sobre las crisis climáticas y ambientales en la historia de la Tierra y, hacer una reflexión al final sobre el uniformitarianismo. En el estudio de la evolución de la Tierra, el padre de la geología, digamos, James Hutton, dijo que
que las capas de la Tierra se podían estudiar aplicando esta clave de que el presente es la clave del futuro, ¿no? Del pasado. O sea que uno estudia los procesos ahora y los correlaciona con cosas que ocurrieron en el pasado, pero si tenemos cambios direccionales, el uniformitarismo ya se empieza a volver un paradigma poco práctico, ¿no? Entonces, la historia de la Tierra tiene muchos acontecimientos que no voy a hablar, por supuesto, de ellos. ¿Cuántos minutos son de la plática? Media hora, ok. Así lo tenía planeado. Entonces, si vemos la historia de la Tierra en el círculo que suele plantearse la historia de la Tierra, es un diseño de Luis Espinosa y mío. Pues hay acontecimientos, por ejemplo, como el crecimiento mismo de la Tierra, la formación de la Luna, el probable origen de la vida, el gran evento de oxidación cuando la atmósfera se volvió oxidante de la Tierra, los eventos de congelamiento global que ocurrieron a principios del Proterozoico y al final del Proterozoico, congelamiento total de la superficie de la Tierra, la formación de supercontinentes como Rodinia, y en fin, todas las rocas precámbricas que están aquí, que nosotros normalmente no estudiamos porque en México hay un registro precámbrico relativamente escaso, no es como por ejemplo Brasil, ¿no? Clayton, que es muy abundante el registro precámbrico, pero muchos de los grandes acontecimientos que conocemos ocurrieron en el Fanerozoico. La formación del supercontinente Pangea, la gran extinción de finales del Pérmico, la extinción de los dinosaurios, el impacto del Chicxulub, la aparición de los homínidos. Todas esas cosas las debemos estudiar en el contexto de esta visión nueva sistémica de la Tierra y de los cambios cíclicos y los cambios direccionales. Entonces, en sus tiempos James Hutton planteó que la Tierra, a diferencia de lo que pensaban los neptunistas, la Tierra era un sistema o un mecanismo que actuaba de manera gradual y más o menos constante y que en función de lo que podíamos observar ahora, podíamos interpretar las capas del pasado, los estratos o el registro geológico del pasado. Entonces, pues actualmente hay muchas posturas respecto a la uniformidad en las leyes, en la evolución de la Tierra. Pues algunos hablan de uniformidad de una ley o la uniformidad de clase o la uniformidad de resultados, pero el debate se centra en si James Hutton solo se refería al hecho de que los procesos de ahora nos sirven para interpretar los procesos del pasado o que si la Tierra realmente había sido un ente uniforme y constante como un reloj, una maquinaria de relojería. Porque este señor, que es Hutton, acuñó esta frase que es muy bonita y todo el mundo la cita, que es que no encuentro indicios del principio y no encuentro perspectivas del final. O sea, la Tierra es como un reloj eterno en el que están repitiendo ciclos de sedimentación, de inundaciones, etc. ¿no? Entonces, ahora con el estudio de los sistemas de la Tierra, pues ya sabemos que hay interacciones entre el océano y la atmósfera, hay interacciones entre la biosfera y la atmósfera, o sea, no solo de la biosfera a la atmósfera, sino de la atmósfera a la biosfera, por supuesto, con el agua, con el mar, y también tenemos interacciones menos entendidas de qué manera interactúa el interior de la Tierra con todos estos procesos, ¿no? Sabemos que ha habido crisis. Por ejemplo, la crisis de finales del Pérmico fue una gran erupción que produjo la extinción más importante del Fanerozoico. Y bueno, y ya que ha habido cambios importantes en la composición química de los elementos que conforman la atmósfera, debido a la fotosíntesis y debido también al volcanismo. Entonces, otra de las perspectivas que tenemos ahora es los resultados de los estudios que se han hecho estudiando otros planetas y otros cuerpos como la Luna, ¿no? Encontramos que la Tierra es única, que la Tierra es la que se encuentra en el espacio habitable porque tiene agua líquida, conserva una atmósfera, tiene un campo geomagnético que la protege del viento solar. En cambio, Marte no tiene un campo geomagnético que la protege del viento solar, por eso perdió su atmósfera en gran medida. Mercurio, que es un planeta más o menos del tamaño de Marte, se encuentra más cerca del Sol y por lo tanto es inhabitable, además de que los gases de su atmósfera son sumamente venenosos. Y sabemos que tampoco tiene campo geomagnético a diferencia de la Tierra.
Y la Luna, pues con sus cráteres que nos han permitido estudiar todo el bombardeo que sufrió la Tierra, que se borró del registro geológico, lo podemos interpretar a partir del estudio de los cráteres de la Luna. Y Mercurio, que es este planeta insólito que se encuentra muy cerca del Sol y que se descubrió que tenía un campo geomagnético, no saben por qué. Pero bueno, hay hipótesis, hay trabajos que se están haciendo para interpretar el origen del campo geomagnético de Venus. En el caso de la Tierra es el núcleo externo líquido. Y bueno, también sabemos a partir del estudio comparado que la Tierra es única en el hecho de que presente tectónica de placas, que presente grandes cordilleras alargadas, como la cordillera norteamericana, la cordillera de los Andes, la cordillera centroatlántica, la del Pacífico del Este. Y esos rasgos no se observan ni en Venus ni en Marte. Estos planetas no parecen haber desarrollado tectónica de placas. Y aunque hay indicios de que pudieron haber tenido agua, su desarrollo tectónico fue diferente. Entonces, si nos ponemos a estudiar cuáles son los ciclos de corta y gran escala podemos mencionar, por ejemplo, de corta escala, los ciclos diarios y estacionales, que no se reflejan mucho en las capas que uno estudia en el campo, porque son de duración muy pequeña, se llegan a identificar en depósitos lacustres, por ejemplo, ¿no? Los ciclos de Milankovitch, que sí se observan se observa su ocurrencia, se observa en las capas de la Tierra. Ahorita vamos a ver adelante cómo han reconocido diferentes tipos de ciclos. Las inversiones del campo magnético de la Tierra también es un proceso cíclico que tampoco está muy comprendido porque se invierte el campo magnético de la Tierra cada 300 o 400 mil años. Y tenemos por otro lado los ciclos de gran escala que solo los geólogos o los que estudian geología pueden entender y ver, que son la formación y dispersión de los continentes, el llamado ciclo de Wilson, así le llaman también, y los ciclos de largo plazo de biogeoquímicos y los ciclos tectónicos. Entonces, el caso de los ciclos de Milankovitch, voy a hablar más de esto, pero fíjense, todos han oído hablar alguna vez de los ciclos de Milankovitch, que si la excentricidad en la forma en que la Tierra hace órbita alrededor del Sol, el ángulo de inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, del sistema solar, la precesión, que es ese giro como de trompo que tiene la Tierra, esos son ciclos de corta escala, ¿no? Pero también hay cambios direccionales. Resulta que la excentricidad y la oblicuidad máxima y la precesión, el índice de precesión de los movimientos ha sufrido cambios a larga escala de más de 100 millones de años. Entonces, vamos a ver la que sigue. Y aquí entonces se arma todo este asunto del registro estratigráfico que se puede observar en el hielo, en las capas sedimentarias, en los sedimentos del fondo oceánico, por ejemplo, en donde sí se ve, sobre todo para el Mioceno para acá, se han reconocido que existe una ciclicidad en el cambio, en el cambio de las capas sedimentarias, un forzamientos que han ido cambiando las temperaturas máximas y las temperaturas medias de la Tierra y la formación de glaciares y la desglaciación. Eso se estudia en términos de los ciclos de Milankovitch y hay una correspondencia muy buena a nivel de la insolación que sufre la Tierra en ciertas latitudes. Y esto ha cambiado un poco la visión que se tenía antes. Aquí solo es importante verlo en términos de latitudes para entender los eventos de glaciación en la Tierra. Bueno, entonces, los ciclos de Milankovitch también se han aplicado para entender el carácter rítmico de ciertas capas, sobre todo de las capas pelágicas, de las de aguas más profundas. Y entonces, la estratificación que uno ve en el campo normalmente, cuando uno anda en la carretera y voltea y el afloramiento está lleno de estratos. Por cierto, es una pregunta que yo le hago a mis alumnos, ¿cómo se originan los estratos? Una pregunta tan básica que casi nadie puede contestar. Es decir, ¿por qué no son masivas las rocas sedimentarias? Las volcánicas sí lo son, ¿no? Los plutones lo son. Pero las rocas sedimentarias, ¿por qué son estratificadas? Entonces, pues sí, porque hay cambios cíclicos en la Tierra, como los ciclos de Milankovitch, que van generando diferentes climas que generan diferentes tipos de sedimentación. Hay periodos en los que hay muchos huracanes y periodos en los que no hay muchos
huracanes. Hay periodos en los que hay grandes desglaciaciones y donde no hay desglaciaciones, y entonces uno puede estudiar las capas de la Tierra si uno tiene un control estratigráfico preciso de cuáles son los ciclos que se pueden reconocer ahí. Y este es un diagrama de flujo en el que más o menos se muestra la metodología para primero estudiar desde el punto de vista astronómico cómo hay cambios en la inclinación de la Tierra, en la oblicuidad, en la excentricidad, y cómo se pueden comparar esos cambios con lo que hay en el registro estratigráfico, y a partir de lo que hay en el registro estratigráfico se puede retroalimentar el reconocimiento de esos cambios astronómicos, ¿no? Y incluso han sacado escalas geológicas, que son escalas astronómicas, así les dicen, porque en vez de estarnos fijando nosotros en otros detalles geológicos o el contenido de fósiles, lo que se ve es la ritmicidad que tienen estos tipos de arreglos y a qué tipo de cambio de Milankovitch corresponde. Entonces, las variaciones seculares son muy bonitas porque eso no lo tiene la gente mucho en su mente, ¿no? El Sol ahorita ilumina bastante más de lo que iluminaba en el Precámbrico. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Quién vio el Sol? ¿Los trilobitas? Pues no, ¿verdad? El Sol se comporta como una estrella y hay un comportamiento y una ley que muestra cómo las estrellas, a medida que pasa su vida, van aumentando su luminosidad. A esa ley le llaman la secuencia principal los astrónomos, y el Sol ha ido aumentando, como todas las demás estrellas, su luminosidad. Y entonces, en tiempos muy antiguos, se tenía que el Sol podía iluminar entre el 25 y el 30% menos que ahora. Sin embargo, había agua líquida. Había agua líquida en la Tierra, y lo sabemos porque en el estudio de las capas se encuentran depósitos marinos. Entonces, si el Sol iluminaba 30% menos, ¿cómo rayos no estaba congelada la superficie de la Tierra? Ahorita le bajamos 5 grados y la congelamos, pero en ese tiempo tenía muy poco sol, que era lo que contrarrestaba la falta de energía que produce el Sol sobre la superficie de la Tierra. Pues lo que lo contrarrestaba era el efecto invernadero, porque en ese tiempo había mucho más CO2 en la atmósfera, ¿sí? Entonces, también hemos encontrado que las interacciones entre la Tierra y la Luna han producido que la Tierra vaya siendo su giro más lento, su rotación sea más lenta, y que la Luna se vaya alejando de la Tierra. Esos jalones gravitacionales que se dan en la Tierra y la Luna producen la ralentización de la rotación de la Tierra y el alejamiento de la Luna. La Luna originalmente debe haber estado a unos 30,000 kilómetros. Ahorita está 10 veces más lejos o 15 veces más lejos. Entonces, y la Tierra, fíjense, en el Precámbrico la Tierra tenía días de 14 horas, no de 24. Y eso tiene pues implicaciones muy importantes para los organismos que estaban surgiendo en ese tiempo. O sea, los primeros organismos tenían una tierra muy diferente. Era una tierra anóxica que tenía mucho CO2 y era una tierra que tenía a la luna pegada, ¿no? Prácticamente, imagínense la luna saliendo del horizonte en ese tiempo. Y tenía días más cortos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que compensó el hecho de que el Sol vaya aumentando lentamente su luminosidad? No se congeló porque había CO2. La Tierra en el Precámbrico había más CO2. Pero a medida que fue aumentando la luminosidad del Sol, si no hubiera cambiado la atmósfera, nos hubiéramos asado, ¿no? Entonces la atmósfera fue regulando la abundancia de CO2 por procesos de retroalimentación que ahorita vamos a ver. Fue regulando la presencia de CO2 y, por ejemplo, en el Precámbrico tardío teníamos 25 veces más CO2 que ahora. Y este CO2 fue disminuyendo pues, con muchos picos y esto. Y aquí fue una dramática caída del CO2. Y luego volvió a subir, pero bajó al nivel que tenemos ahora. Las abundancias de CO2 ahora, a pesar de que andamos muy preocupados con eso, son las más bajas del Fanerozoico. O sea, el CO2 siempre fue mucho más abundante. Ahora, el tema no es el cambio climático. O sea, a medida que la CO2 fue disminuyendo, el Sol iba aumentando su luminosidad, pero no porque se estuvieran hablando, ¿no? Sino que la disminución de CO2 era una respuesta que daba la Tierra y la biosfera
a esa abundancia de CO2 y generaba mecanismos de secuestro como procesos de retroalimentación. Se estancaban las aguas oceánicas, por ejemplo, se volvía anóxico el fondo del océano y toda la materia orgánica del fitoplancton abundantísimo caía al fondo del océano y no se descomponía. Era materia orgánica que era secuestrada. Entonces, esta es una de las reflexiones. Esta gráfica, junto con la anterior, nos muestra dilemas muy grandes respecto al origen de la Tierra y la evolución de su atmósfera. Esta es una gráfica que pasamos nosotros en clase y que los alumnos sufren, porque siempre la ponemos en el examen final, en donde se muestra el ejemplo del Cretácico y del Cenozoico, de cómo evolucionaron ciertos parámetros de la Tierra. Por ejemplo, el CO2 fue muy abundante. Aquí está la escala del CO2. Aquí son 2000 partes por millón. El CO2 fue muy abundante en el Cretácico, casi llegó a los 2000 partes por millón. Actualmente es de 400 partes por millón. Digo, 400 partes por millón. Entonces, los cambios en el CO2, por ejemplo, este pico que hubo en el Cretácico, representaron un evento de calor en el Cretácico, en donde no había casquetes polares y el nivel del mar era muy alto. Por cierto, cuando uno piensa en el nivel del mar, uno dice, ¿qué pasaría si yo descongelo la Antártida y descongelo Groenlandia? Todo el hielo que hay en la Tierra, ¿cuántos metros sube el nivel del mar? Pues los cálculos que han hecho son 70, 80 metros, subiría el nivel del mar. Sin embargo, en el Cretácico el nivel del mar subió 200 metros. Como rayos, ¿no? Como rayos subió tanto, sí. Nada más porque se derritieron los casquetes polares. Pues no, resulta que el fondo oceánico se abombó, se hizo prominente, había un alto flujo de calor en las dorsales, había muchos derrames volcánicos y eso hizo que el nivel del mar creciera a 200 metros. Claro, México fue inundado por completo porque éramos un país liso, éramos un país que no tenía grandes montañas. Bueno, entonces uno puede correlacionar las tasas, los cambios del campo magnético de la Tierra, las tasas de expansión del piso oceánico y la cantidad de basalto que es arrojada por los dorsales, estos grandes eventos volcánicos, el aumento del CO2 debido a los eventos volcánicos, el cambio de las relaciones, perdón, el cambio de la relación calcio-magnesio en el mar. Actualmente el magnesio es más abundante que el calcio, pero en el Cretácico eran casi iguales, ¿verdad? Y también las variaciones en la isotopía de las conchas que vivían en los océanos y el nivel del mar y el cambio en temperatura de la Tierra y los eventos de oxidación que se originaron en el Cretácico, que son muy importantes y se estudian con mucho detalle en México. Entonces, estos eventos de oxidación se debieron a la alta temperatura y a la falta de dinámica en las corrientes de los océanos. Y los geólogos también reconocen pues, los cambios cíclicos que hay con respecto a la formación de continentes en la Tierra. Estos picos que se muestran aquí, basados en la edad de los circones que se han encontrado en las rocas que se formaron en ese tiempo, indican que han habido al menos 5 grandes supercontinentes, ¿no? Está el Kenorandia, el Nuna, el Rodinia, el Gondwana y el Pangea. En el Pangea todavía no se erosionan demasiado los sedimentos de las montañas de Pangea para mantener un pico aquí. Pero son 5 los grandes eventos que ocurrieron en la historia de la Tierra. ¿Cómo era antes? Antes de los 3000 y hasta los 4000, pues la verdad no se sabe bien. Todavía no se sabe cuándo se formaron los primeros continentes, entonces tenemos registro hasta 4400 millones de años en circones y sabemos que la Tierra se formó hace 4500 millones de años por las meteoritas condríticas que se han fechado, ¿no? Y esta es una gráfica, pues no hagan el esfuerzo de entenderla porque pues, les va a doler la cabeza, pero es una gráfica que nos muestra cómo varió la tasa de expansión del piso oceánico en esta historia que va desde el Cámbrico hasta ahora. El piso oceánico varió en su tasa de expansión muchísimo, varía cíclicamente, y cuando es muy baja la tasa de expansión del piso oceánico, es cuando tenemos un mayor magnesio. Y cuando es muy alta la expansión del piso oceánico, es cuando tenemos valores de calcio más elevados en el océano. Y las conchitas marinas pues responden a esos cambios, ¿verdad? Y también tenemos que cuando hay supercontinentes, la tasa de expansión del piso oceánico es baja, y cuando se rompen los continentes, la tasa de expansión del piso oceánico es alta.
Entonces, cuando tenemos ruptura de continentes y expansión del piso oceánico acelerada, tenemos un alto nivel del mar. Y cuando tenemos continentes, supercontinentes formados, se tiene un bajo nivel del mar y una abundancia de magnesio. O sea, todo se correlaciona. Entonces tenemos también que los organismos responden, no lo voy a explicar en detalle, a ese cambio en la química de la Tierra que resulta de un cambio en la velocidad de expansión del piso oceánico que resulta de un cambio de la formación de supercontinentes y su dispersión. Esos son los ciclos de gran escala. Entonces, fíjense, cuando tenemos formados supercontinentes, hay alto magnesio en el mar. Cuando tenemos formados supercontinentes, hay bajos niveles del mar. ¿Sí? Pero fíjense qué pasa con el presente. En la escuela nos enseñan de que en el pasado hubo supercontinentes como Pangea y que ahora están dispersos. No es cierto. Estamos en un supercontinente. El bajo nivel del mar, la relación magnesio-calcio en el océano, nos dice que ahorita es un tiempo de supercontinente. Y bueno, eso lo he dicho en varios foros y ya casi me pegan, pero sí lo es porque tenemos, cuando hay supercontinentes se forman casquetes polares. Tenemos casquetes polares, tenemos bajas tasas de expansión del piso oceánico, tenemos bajos niveles del mar, tenemos alto magnesio y tenemos isótopos que corresponden a los tiempos en que se forman los supercontinentes. Conclusión, todos los parámetros actuales son igualitos a los que hay cuando hay supercontinentes. En cambio, en el Cretácico, que era la máxima dispersión de los continentes, tienen parámetros diferentes, altos niveles del mar, mucho calor en la Tierra, no hay casquetes polares. Y entonces hay personas que tratan de entender el calentamiento global actual con el del Cretácico, lo comparan, pero no es una comparación buena. Tenemos que comprobar, tenemos que comparar eventos de calentamiento global con eventos en el pasado de la Tierra cuando había supercontinente. Entonces, ya para concluir, el estudio de los fenómenos geológicos a gran escala nos puede retroalimentar muy bien para entender lo que está sucediendo ahora. Hay un evento térmico al final del Paleoceno que le llaman el máximo térmico del Paleoceno. Se elevó rápidamente la temperatura y no saben por qué fue. Sí, porque hubo una voltereta en el agua del Océano Pacífico y salieron toda la materia orgánica acumulada y generó mucho CO2, o por qué ocurrió ese calentamiento súbito. Se han comparado las tasas a las que se calentó a finales del Paleoceno el planeta con respecto a las de ahora. Y la tasa de calentamiento ahora es 20 veces más rápida que la del Paleoceno. Y esa causó una crisis tremenda en la Tierra. Entonces, nuestro aumento del CO2, lo que importa es la tasa a la que se está aumentando, no la cantidad que se ha acumulado todavía. Pero nuestro aumento del CO2 es más parecido al aumento del CO2 por el impacto de Chicxulub que por el aumento del CO2 que hubo en el Cretácico por la expansión del piso oceánico. Entonces estamos generando un fenómeno en la historia de la Tierra sin precedentes. Está generando un calentamiento global en un tiempo en el que había frío en la Tierra y la tasa de calentamiento y de acumulación de CO2 en la atmósfera va demasiado rápido. Tan rápido que ya subió de 300 a 400 partes por millón del inicio de la revolución industrial a la fecha, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mostrar, la perspectiva de largo plazo, la perspectiva de los ciclos de gran escala y para tener como contexto en su mente lo que nos ofrece la geología en el estudio del pasado, que son fenómenos sorprendentes, ¿no? Bueno, pues eso es todo, Iris. Gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Le sirvió de refresco, no? Marco. Bueno, muchas gracias, doctor. Un aplauso. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Del mismo Marco. Bueno, yo no le voy a pegar por decir que estamos en un supercontinente, porque no lo entiendo. Pero más bien me gustaría preguntarle si usted tiene alguna idea de por qué estos parámetros son similares a otros momentos de supercontinentes
Sí, sí, gracias, Marcos. Buena pregunta. Yo creo que se ha subestimado el nivel de agrupamiento que hay de los continentes de ahora. Realmente existe un gran supercontinente que es Euroasia, África, Oceanía, porque están más o menos pegados todos, ¿no? Entonces el sudeste asiático está Australia, ¿no? Pegada casi. Y lo único que está despegado es América, pero la misma América forma una masa muy grande. Entonces, fíjense que hay autores que dicen que en el tiempo de Gondwana, cuando se formó Gondwana, no era supercontinente, pero los parámetros químicos de ese tiempo sí indican que Gondwana era un supercontinente a pesar de que la Eurasia estaba separada, ¿no? Y Siberia estaban separadas, pero todos los demás continentes, Sudamérica, África, Australia, todos estaban reunidos en Gondwana. Y todo el comportamiento fue de un continente imperfecto, pero un supercontinente. Y ahora tenemos un supercontinente imperfecto también, pero tiene todos los parámetros químicos en la atmósfera, en los océanos, la respuesta en los ciclos de las rocas, etcétera, que son típicos de un supercontinente. Gracias. Entonces, el continente euroasiático, africano, polinesio, ¿no? Es australiano, ese es, y el otro es América, ¿no? Bueno, muchas gracias. Él sí va a preguntar. Bueno, además, nuestra clase ha ido evolucionando y bueno, y hemos estado estudiando como parte de nuestro trabajo de la geología regional de México. Ujú. El antropoceno. Sí, pues no tengo una postura definida, ¿no? A mí sí se me hace a veces práctico que hablemos del antropoceno, porque muchos parámetros ya del hombre organizado, no de los homínidos, sino del hombre ya que forma poblaciones, hace ciudades, y etcétera, y siembra maíz y todo, nos ayuda mucho el concepto de antropoceno, porque estaba el Holoceno, pero el Holoceno viene cuando estaban los homínidos y todavía no había cambios, son cambios más bien de orden de glaciación. De ahí sale un poco el concepto del Holoceno. El Holoceno marca el último periodo interglacial que empezó hace 10.000 años, ¿no? En cambio, el Antropoceno, pues sí nos podría servir porque nos marcaría el inicio de la civilización que está desgastando el planeta, o sea, a partir del Renacimiento para acá, ¿no? Y el aumento de la población. Sí, creo que estoy a favor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por escucharme. Nos vemos por ahí. Bueno, a continuación, Voy a sacar mi presentación. No, estoy bien. Ya saqué mi. ¿Quién sigue? Pues venía una alumna que nos canceló, pero, ¿Hay una cancelación? pero nos acompaña el doctor Ricardo Soto. Bueno, mucho gusto acá hoy. ¿Qué tal? Mucho gusto hoy. Hola, doctor. Bienvenido. Pues si gusta dejar sus cosas acá, ¿o sí? Sí, sí. Gracias. Gracias, doctor. Sí, nos canceló una chica, ¿verdad? También. Algunos alumnos de pronto nos avisaron. Pase, doctor. Nos apoyas nada más, Hugo, para copiar la presentación y ya llevar una cosa. ¿Qué es FCA? Facultad de Contaduría y Administración. Dije, ¿será Contaduría y Administración? Mejor le pregunto.
Bueno, pues continuando con nuestro programa. Creo que no se escucha. Ah, sí. Continuando con el programa, tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Soto, quien es licenciado en Administración y en Psicología por la UNAM, maestro en Pensamiento y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestro en Derechos Humanos y doctorando por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue director del Centro de Análisis y de Información Geoespacial, fue secretario académico del Centro Nacional de Derechos Humanos e investigador nacional para la Declaración de Alerta de Violencia de Género, también investigador en Centro de Estudios para Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, donde imparte las asignaturas de Género y Derechos Humanos en las organizaciones, Ética en Organizaciones y Diplomado de Formación de Investigadores. Es persona orientadora comunitaria en Coordinación para la Igualdad de Género UNAM y entre sus publicaciones podemos mencionar Violencia de Género en México y pues bueno, es un honor también que nos acompañe. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por esta invitación. Y bueno, estos minutos que voy a estar con ustedes es vamos a llamarle un paréntesis con relación a las temáticas que han venido abordando. Y es hablar sobre dos temas, dos conceptos, dos categorías, que es el plagio, ¿sí? Muchas veces que llega a suceder en estos espacios donde uno escribe, donde uno genera obras, donde en el arte existe, digamos, esto del plagio. Pero vamos a hablar sobre todo también de la ética, ¿sí? Cómo es un concepto que está de manera profunda en todo ello. Entonces, el objetivo de esta charla es, pues, tratar de identificar como las generalmente prácticas que se consideran como plagio, ver sus efectos, ¿sí? Que generan, digamos, en la sociedad, en los grupos académicos, y también ver efectos incluso hasta jurídicos, pero sobre todo hacer una reflexión, ¿sí? Desde el orden ético, ¿sí? Decimos que la moral está dada, yo llego a este mundo, hay una moral dada, la moral es el conjunto de normas, principios, que nos regulan como seres humanos entre sociedad, es decir, llegamos a este mundo, necesitamos de estas normas para regularnos, y estas normas son las normas morales. ¿Y cuál es su objetivo? Preservarnos como sociedad. Si no, cada quien haría como de acuerdo a le conveniencia sus conductas y posiblemente no nos preservaríamos como especie, ¿no? Y bueno, eso por un lado, esa es, digamos, la moral. Está dada, yo llegué a este mundo y la fui adoptando, la fui interiorizando, fui regulando mis conductas, esto es lo correcto, lo incorrecto. Pero la ética, decimos, es una decisión. La ética es el uso de la racionalidad, el uso de un ejercicio de introspección, donde en una determinada moral te preguntas, ¿sí?, si sigo o no determinadas conductas, ¿sí? Entonces la ética se adquiere. La moral está dada, la ética se adquiere, ¿sí? Ese es el razonamiento profundo que vamos a buscar que se dé el día de hoy, ¿sí? Y a ver. ¿Sí, no? A ver, ahí va. Bueno, a ver, si quieres con la compu le voy dando. Yo creo que es más fácil. Con esta. Ahí está. Es esta definición de la RAE. ¿Qué es el plagio? ¿Sí? Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Bueno, una definición muy sencilla, ¿no? Otra definición, sí, que esta es de la Facultad de Derecho, dice, existe plagio cuando alguien presenta como suyo las ideas o el trabajo de alguien más, ya sea de forma total o parcial. ¿Y cuáles pueden ser esos trabajos? Textos, figuras, fotografías, imágenes, sonidos, videos, ¿sí? Incluso, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Cuando hacemos uso de imágenes para nuestras presentaciones, ahí nos dice, ¿no?, que esto es muy importante, es derecho de autor o Creative Commons, ¿no?, donde dice, no, es de uso libre, pero siempre citar, siempre citar. Pero ¿cuál es la sustancia? ¿Sí? Cuando uno se apropia las ideas o el trabajo de alguien más y digo que es mío. Esa es como la noción de lo que es el plagio, ¿sí?
Siguiendo en este orden de ideas, ¿sí? Este acto de plagio puede ser intencional y vamos a ver hasta dónde involuntario, ¿no? Vamos a ver realmente si, no me di cuenta. ¿Quién sabe? A lo mejor siempre hay un grado de conciencia, ¿no? ¿Cómo se señala, de acuerdo a la filosofía, cómo se responsabiliza a alguien de un acto moral? De que fui consciente. Es decir, si hubo un grado de conciencia en ti, si hay responsabilidad moral. Y que fue libre. Es decir, en el ejercicio de mi libertad, pude haber decidido sí o no. Entonces, digamos, si hay una responsabilidad moral. De acuerdo a Aristóteles, ¿cuáles son las excepciones uniquísimas? Donde se puede decir, bueno, aquí tal vez no hay responsabilidad moral. Se refiere cuando es un problema ya, digamos, ¿en qué situaciones puede no haber conciencia del acto? Dice, cuando ya hay un tema de salud mental, por ejemplo, tal vez ahí sí se exime de su responsabilidad moral, cuando hay un tema ahí de salud mental, ¿no? Que no fui consciente del hecho, bueno, tal vez ahí se analiza el caso, se le puede eximir. Y lo otro, cuando no estaba en libertad. Es decir, cuando ya estaba arrinconado en una situación casi donde el límite era la vida y donde no tenía otra opción. Pero aún así nos dice, pero aunque estés ahí, siempre hay un espacio de la conciencia donde decía sí o no, pues, pero es mi vida, ¿no? Entonces ahí se revisa el caso, ¿no? Entonces son como se ven casos muy, muy mínimos, ¿sí? Pero la mayoría es cuando hay conciencia y cuando hay libertad, sí hay responsabilidad moral, ¿sí? Entonces ya sea deliberado o entre comillas involuntario, si es una acción, se considera en el derecho fraudulenta, que atenta contra el autor o autora intelectual de una obra determinada, contra una institución, contra una empresa dueña de la propiedad intelectual correspondiente y se le niega el derecho patrimonial o moral adquirido, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí vamos viendo ya conceptos de derechos de autor, ¿sí? Derechos patrimoniales, ¿sí? Esto es más como en el orden jurídico, ¿no? Ahorita vamos a ir al plano ético, ¿no? Lo profundo que implica, ¿no? Lo que profundo que implica una situación de plagio. Fíjense, hay un texto de la UNAM, 2018, que se llama así, Plagio y Ética. De hecho, hay varios antecedentes en la UNAM, varios documentos. Dicen, ¿qué puede considerarse como plagio? Dice, apropiarse de la obra de otro o de otra. Por ejemplo, parafraseo inapropiado. Sabemos que muchas veces hacemos paráfrasis, ¿no? De los textos. Está bien, es un diálogo con el autor, con la autora, pero voy poniendo de acuerdo a la citación APA, Vancouver, la que utilices. Pero dice, cambiar palabras en un texto alterando su sentido original, pero sin decir quién es la obra, ¿no? Es decir, lo tomo, lo escribo, sí parafraseé, pero no cité. De hecho, en citación está el CFR, ¿no? Confrontar con. Es como una forma, sí se paráfrasis, CFR, confronta con la idea original. Y así se va construyendo la narrativa. Dice, pero cuando no citas, ¿sí? Cuando simplemente dices es un parafraseo, pero no cité, ahí está el plagio. Este es como el clásico. Ahí va el texto y omito la fuente, ¿sí? Referencia perdida, quién sabe dónde está. No. Robo de ideas. Incluso puedo presentar como propia la idea de otro. Y copiar y pegar. Bueno, este es el clásico también, ¿no? Copiar un texto sin consignar el crédito del autor. Falsa autoría, acreditar un texto a quien no lo escribió. Y fíjense, este es como debatible, ¿no? También autoplagio. Presentar un trabajo propio ya publicado como si fuera original. Muchas veces cuando uno escribe, ¿no? En las revistas, no dicen de ser original, inédito, pero lo vuelvo a presentar en otra revista y en otra, pero ya lo había publicado, ¿sí? Y ese es lo que nos señala en este texto de la UNAM. En otra literatura, ¿sí? Este es, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, de una organización ahí, Paradigms de Oakland, California. Ellos nos dicen, a ver, 10 formas comunes de hacer plagio. Uno es clonar. Presentar como creación propia el trabajo idéntico de alguien más. Aquí es de plano, tomo el artículo, la tesis como tal y la pongo como mía, ¿no? Así es un plagio total, ¿sí? Lo otro es cuando una porción, es decir, el de arriba es la obra total, el de abajo tomo párrafos, ¿sí? Contiene una porción significante de texto sin alteración, pero viene de esa misma fuente, ¿no? Es decir, en mi artículo cité de otro artículo que alguien ya había escrito, pero no digo que es del otro. Encontrar, reemplazar.
Aquí me bajo el parrafito, ¿sí? Pero cambio palabras, frases clave, pero conservando la esencia del trabajo original. Y si no lo cito al trabajo original, estoy en el escenario del plagio. Y resumir. Realizar paráfrasis de diversos textos, ahí no está el problema. El problema es cuando no digo las fuentes de cuál hice el resumen. Otra vez, utilizar CFR, confrontar con tales autores. Si no lo hago, se entendería que es un plagio. Reciclar. Apropiarse del trabajo de un autor, no citar en el texto y lo estoy utilizando una y otra vez. Híbrido. Combinar citas realizadas correctamente y texto copiado sin cita, es decir, ok, ya, está muy bien, estoy citando párrafo 1, cito acá en el 2, en el siguiente no cite, simplemente me lo traje y lo pegué, pero vuelvo a citar, entonces ahí ese, dice, es como un plagio híbrido, ¿no? Parece ser que sí cita, sí da derechos, sí reconoce a las autoras, autores, pero no. Mezclar, pues aquí copio materiales de diversas fuentes, de diversos artículos, pero no cito. Si se dan cuenta, el problema es dar los derechos, hacer público conocimiento, quién es, de dónde viene la fuente original. Y es normal, sí, porque precisamente es un diálogo, lo que estamos construyendo, ¿sí? En una narración, en un discurso científico, siempre estamos dialogando. El problema es cuando nos citamos. Error. Las citas se realizan de manera inadecuada al presentar información inexacta de las fuentes. Este también es como delicado, debatible, porque puede ser que sí está citando, pero no está citando realmente la fuente que es. Entonces eso ya da lugar así como que, híjole, ¿de dónde estás tomando esto? ¿No? Puede ser considerado. Agregar, se cita como propio el trabajo, a pesar de contar con la mayoría de la información, pero es de otro autor. Y esto que se da mucho en redes sociales, ¿no? Que de hecho ya se han dado grandes debates ahí, se cita como propio el trabajo, pero la redacción se basa en otro texto. Bueno, son, si ustedes quieren, como convenciones, como formas donde se han identificado, esos son los tipos de plagio, ¿sí? Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué alguien cuando está frente a la computadora, frente al cuaderno, sobre todo frente a cuando va a hacer un escrito, decimos, existe ese como momento de ansiedad, ¿no? Ahí tengo la página en blanco, tengo que entregar este artículo, tengo 2 meses para terminarlo, tengo que acabar la tesis, ya nada más me quedan 6 meses, y está el capítulo 3 en blanco. Desde hace una semana debe haber avanzado, pero me siento en la computadora y sigue en blanco. Ya han pasado 2 semanas y me siento frente a la computadora, tengo cita con mi asesora o asesor de tesis y sigue en blanco. Esa situación la hemos vivido, ¿no? Hay un momento de angustia, de ansiedad, y uno se pregunta, ¿cuáles pueden ser los posibles motivos? Número 1, dice, puede ser un tema de ignorar. Cómo hacer el aparato crítico, cómo hacer las citaciones, puede ser por ahí, puede ser un tema, ¿sí? De que pues, no, es la primera vez que me enfrento a un escrito académico y a lo mejor no sé citar. Y si te enteras de que hay muchas formas de citar, no importa la fuente, incluso hasta una conferencia se puede citar, un video, una entrevista, un libro, es decir, y cuando es la idea de un autor, como qué locuciones latinas se utilizan, es decir, hay muchas formas, ¿sí? A lo mejor puede ser por eso. La otra puede ser la facilidad. Regreso, tengo una semana, el día de mañana tengo que entregar este avance y sigue en blanco esa página. Pues, ahí tomo y pego. Híjole, ese es el momento, ahorita vamos a hablar de la ética, donde te enfrentas a una situación que qué pasa contigo, ¿no? Ok, un tema, no conoces de citación, pero puedes resolver aprendiendo cómo citar. La facilidad es ese momento, ¿no? Donde te enfrentas a una decisión, pues se hace fácil, pero hay un tema más profundo ahí, ¿sí? Porque aquí ya nos está hablando, ¿sí? De cómo miras al otro, cómo miras a la otra persona. Es decir, ¿qué sucede, ¿sí? Cuando yo tomo el texto de alguien que es otra persona, un ser humano con toda su dignidad, que le invirtió tiempo para escribir, y es como si yo borrara esa otra, ¿sí? Complejidad humana, digna de alguien que está haciendo un trabajo para aportar el conocimiento científico, es como que lo borro. Entonces habla así como un tema nos metemos a la profundidad de los valores, una indolencia, como una falta de empatía, ¿no? Hacia los otros, hacia sus obras, ¿no? ¿Sí? Entonces dicen, se me hace fácil, pero detrás de esa facilidad sí hay un tema ahí profundo, ¿sí? Respecto a
cómo te estás conduciendo en la vida y cómo miras a los otros, ¿no? ¿Realmente les valoras en su complejidad o les borras y tomas su idea, ¿sí? Lo otro también es cierto, hay un sentimiento de impotencia, ¿no? Es decir, de repente tienes que entregar mañana ese avance. Y tú dices, híjole, creo que me voy a amanecer para entregar ese avance. Pero dices, híjole, no voy a acabar. O sea, llega un momento, te bloqueas. Te bloqueas. Entonces, en ese momento de impotencia, ¿sí? Hay un bloqueo para expresar con claridad las ideas, hay un pavor que causa esa página en blanco, pero otra vez, lo que nos decía Aristóteles, ¿cómo señalar cuando hay responsabilidad moral? Cuando hay conciencia y en el ejercicio de tu libertad. Por mucho que mañana yo vaya a entregar a las 7 de la mañana, son las 11 de la noche, y sigue esa página en blanco, es plantearte, ¿sí? Ahora sí, no estás más que contigo y tu conciencia. Y pensar, ¿sí? ¿Por qué llegaste a este momento donde sigue esa página en blanco? Y entonces explorar, a ver, es que no sé citar, dale a la citación, aprende, APA, Vancouver, Harvard, lo que tú quieras. A ver, un tema, ¿cómo llegué a este día? Tal vez un tema de administración de tu tiempo. Está bien, no digo que no dejes de hacer actividades que te gustan, pero trata de negociar tiempos. Tal vez iba cada viernes al cine, no digo que no vayas al cine, a lo mejor un viernes sí, un viernes no. ¿Sí me explico? O sea, explorar los recursos en ti que te llevaron a esa situación, ¿sí? Y no la otra salida fácil, que es el plagio, ¿no? Y nos lleva un tema de valores, ¿no? Profundos. ¿Cómo te conduces en la vida? Uno diría, oye, estamos hablando nada más de un texto escrito del plagio, ¿a poco tiene que ver con mi vida? Pues sí. ¿Cómo te relacionas con el mundo, no? Entonces, plagiar es un hecho que vulnera tanto al autor o autora, pero también a tu propia imagen, ¿no? Imagínate, ¿sí? Sale en los medios, plagió su tesis, plagió su artículo, plagió. ¿Me explico? ¿Sí? El primero se ve despojado total o parcialmente de su obra. Es un tema. ¿Sí? El segundo queda en duda cuán fidedigno es el material presentado como suyo. Ahora fíjense, los actos morales tienen un motivo, es decir, ¿qué te motivó? Utilizas un medio y tienen un fin. Cuando uno genera un acto moral, siempre hay un resultado. ¿Qué son los actos morales? Aquellos que hacemos entre humanos y afectan a otro humano. ¿Pero qué creen? Uno diría, bueno, ya afecté, ¿sí? Al autor, le despojé de su obra, ya me afecté a mí, ¿sí? En la imagen ya no empieza a haber credibilidad, pero los actos morales tienen una característica. Además del resultado concreto, siguen caminando en el tiempo. Ese es algo que hay que tener mucha conciencia, ¿no? ¿Qué significa siguen caminando en el tiempo? Yo hice un acto, fue incorrecto, no crean que ahí terminó, sino que siguen sus consecuencias en el tiempo. Es decir, ¿qué va a pasar contigo, ¿sí? Donde ya esté en duda una obra? ¿Y qué va a pasar? ¿Me seguirán invitando a congresos? ¿Me seguirán cuando vaya a un trabajo, un proyecto? Es decir, hay consecuencias en el tiempo, y más ahorita, ¿no? En redes sociales que todo se comunica. Pero además nos habla de algo todavía más profundo. La sociedad, si fuera, a ver, fíjense, ¿cómo regular esa conducta, no? Están las normas, ahorita vamos a hablar de las normas jurídicas, ¿no? Donde establecen sanciones, si hay plagio, hasta suspensión ya se habla y todo esto. Pues la pregunta es, ¿solo lo jurídico nos alcanza para regular conductas? No, necesitamos las normas morales y de la ética, ¿sí? Y entonces la ética, bueno, están las normas morales que regulan mi conducta, pero están también el ejercicio ético de yo autorregularme frente a las circunstancias, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la ética. Entonces, lo que simbólicamente está haciendo al no respetar la fuente es desconocer la presencia de otra persona y privarse además de la posibilidad de enriquecer un discurso propio. Aquí viene otra pregunta, cuando hablamos del discurso propio. Cuando uno escribe un artículo, cuando uno escribe su tesis, maestría, doctorado, licenciatura, es la posibilidad de hacer ver esa mirada que tú tienes única sobre ese fenómeno que tú estás estudiando. Es el momento, nadie más la tiene. Aunque ya se ha escrito mucho, sí, pero eso que tú estás mirando, esa problemática, solamente tú la puedes mirar. Entonces es la oportunidad, sí, de hacer ver tu voz.
Ahora, sucede algo, ¿no? Si está como ese miedillo, ¿no? Chino, o sea, me voy a exponer. Pues sí, es como, ponte, exponte, porque pero es una idea tuya. Vela acompañando de autores, de autoras, velo citando, pero es tu mirada, ¿sí? Entonces te privas de eso, ¿sí? Te privas de enriquecer tu propio discurso y lo que decíamos, niegas la posibilidad de la otra persona, ¿sí? Bueno, ¿y cómo voy con el tiempo? ¿Ya? Bueno, implicaciones, rapidísimo, ¿sí? Ya desde el Estatuto General de la UNAM, artículos 95 y 97, se planteaba que el castigo puede ser hasta de suspensión de 1 año. Y hubo una reforma, sí, apenas el 13 de abril, donde hubo cambios a la legislación para evitar faltas de integridad y honestidad, del 14 de abril, ¿sí? Donde está permitida incluso la anulación de títulos en casos de plagio, ¿no? O sea, ya la UNAM le ha subido, ¿sí?, el nivel de la sanción, pero nos lleva nuevamente, ¿sí? Sí está bien, digamos, estas normas jurídicas son para regular conductas, pero están las normas éticas, ¿sí? Octavio Paz nos decía sobre la ética. Dice, la ética es el ejercicio de la libertad. Dice, la libertad no es una filosofía, ni siquiera es una idea. Es un movimiento de la conciencia que nos lleva en ciertos momentos a pronunciar 2 monosílabos, ¿sí o no? En su brevedad instantánea, como a la luz del relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana. Es bien interesante, repito, estoy frente a esa página en blanco. Como dice Octavio Paz, estás en el ejercicio de tu libertad. No has escrito, evalúa qué has hecho, ¿no?, para llegar a esa página en blanco. Y pasa algo bien interesante, esto ya es de la psicología. Yo diría, suéltate, comienza a escribir, comienza a escribir. Y pasa algo bien bonito, ¿sí? Cuando ya leíste diversos textos, ya has leído como tus fichas de trabajo, ya tienes notas, cuando estás frente a ese momento de la angustia, empieza a escribir. Hay estrategias, estás como una estructura, ¿no?, como un esqueleto, pero empieza a escribir y pasa algo, empieza a haber conexiones, ¿sí? A nivel cognitivo, ¿sí?, a nivel semántico, todo esto que leíste, esa es como la creatividad, se empieza a unir, haces nuevos esquemas y te vas a sorprender de lo que empiezas a escribir y producir. Entonces, como, yo digo, a veces es como cuando uno se va a aventar a la alberca, ¿sí? No sabes si está frío o no, es como, ese pasito, aviéntate, y empieza a nadar, y confía, ¿sí? Y bueno, entonces ya para cerrar, nada más algunas buenas prácticas, tú dirás, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el comportamiento ético en este sentido? Citar, consignar el crédito, ¿sí? Saber utilizar los diversos métodos de citación, APA, Harvard, Oxford, ¿sí? Algunas recomendaciones, ¿sí? En el caso de las y los estudiantes, establecer estímulos para quienes realicen trabajos con alto contenido original, comprometerse a la revisión por pares, la participación de organismos colegiados, publicar de manera precisa las políticas y pasos para la publicación, fijar tiempos para que la universidad realice a través de cuerpos colegiados una autoevaluación, generalizar el uso de programas antiplagio, ¿sí? Fijar políticas claras de las consecuencias. Es decir, siempre apostarle a la creación original. Promoción y adopción de habilidades propias que permitan al estudiante o académico optar voluntariamente por la creación original, ¿sí? Es lo que se opone al plagio. Y bueno, ya cierro con esta reflexión de Séneca. Dice, no hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente. Porque vivir largo tiempo depende del destino. Vivir satisfactoriamente depende de tu alma. La vida es larga si es plena. Y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido así el dominio de sí mismo. ¿De qué nos dice Séneca? ¿Sí? Sean como sean las circunstancias, ¿sí? Cuando cometo el plagio, ¿sí?, digamos, son conductas donde me he alejado de lo que rompo con la confianza de la sociedad, ¿sí? Entonces la confianza es un valor. Y por cierto, les decía, no todo comportamiento se puede regular con leyes jurídico. Necesitamos la reflexión ética. Y esta reflexión ética es el ejercicio de la libertad, donde depende de ti, ¿sí?, cómo vas a responder y qué estás construyendo. Confianza. Último comentario, esta sociedad funciona con confianza. Cuando ya no hay confianza, y es cuando viene el exceso de normas jurídicas.
pero estableciendo una confianza se construye con prácticas éticas. Entonces, con esto cierro y, bueno, muchas gracias. Y si hubiera algún comentario. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Por favor. Mi pregunta va más relacionada a Sí. lo que usted comentaba de ética y moralidad Sí, sí, sí. y como pensar las cosas así, como hacerlas bien. Y es que nosotros pues, trabajamos con sistemas naturales que muchas veces tienen variables infinitas que no Así podemos es. controlar y ¿sí? Siempre van a quedar pequeños cabos sueltos por ahí que tal vez a veces lo atormentan a uno demasiado cuando está haciendo investigación. Sí, sí. ¿Hasta qué punto se podría considerar, no sé si suene mal, pero como exceso de moralidad que pueda llevar a que una persona se empiece a sentir abrumada por todas estas cosas que quedan como sueltas durante su investigación y que lo lleve de pronto a algo así como un síndrome del impostor? ¿Sí? Ok. Fíjate, ahí es bien interesante tu pregunta, porque es cierto, ¿no? Hay diversas variables, es como un reto a la racionalidad, ¿no? Utilizo la tecnología para tratar de controlar todas esas variables, ¿no? Controlar, todas esas variables. Pero siempre van a estar esas variables extrañas, ¿no? Esas variables que inesperadas, ¿no? Y aquí viene otra vez Aristóteles. Y Aristóteles dice, con respecto a en qué caso sí o no eximir de la responsabilidad moral. Y se pregunta, frente a este hecho que ya está sucediendo, ¿pudiste haber conocido o no de sus consecuencias? ¿Pudiste haber conocido o no? Es decir, ¿hasta dónde realmente en ese ejercicio, con toda la tecnología, con lo que hoy se tiene, pero pudiste haber conocido? Es decir, lo que te está diciendo, había un resquicio de conciencia que a lo mejor sí. Y dice, sí, sí, sí hay responsabilidad moral. Y si no, se exime de la responsabilidad moral. No pude haber conocido. Y lo otro es, debiste haber conocido. Debiste, es decir, tú debiste haberte enterado. Si sí debiste, sí tienes responsabilidad moral. Es decir, hice caso omiso, negligente. ¿Sí? Entonces son esas variables, ¿no? Y muy interesante lo que planteas. Entonces, es casuística, sí. Mucho en el tema del razonamiento moral es casuístico. Hay que ver el caso, el contexto, la situación. Pero aquí la clave es, ¿tuviste libertad? Fuiste consciente. ¿Pudiste y debiste? Sí hay responsabilidad moral. Hice hasta lo máximo de lo imposible y no pude, pues no hay responsabilidad moral. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctor. Ajá. Bueno. Bueno, pues muchas gracias y les puedo llegar a dejar los textos de ética y plagio de la UNAM en electrónico y otros para que me hagan favor si quieren de compartirlos. ¿Vale? Gracias. Bueno, a continuación tenemos la presentación de Priscila Cruz González. Ok. Continúa Felipe Gil Bernal. Muy amable. Cuídalo, Ya ando cayendo aquí. Gracias, gracias. Muy buenas tardes, pues ya entonces para culminar lo que es la primera reunión de estudiantes del Instituto de Biología, mi nombre es Felipe Gil y les voy a dar la charla sobre la petrofísica y la isotopía de carbono de la formación Eagle Ford en el noreste de México. Pero nos vamos a entrar también un poquito en aspectos sedimentológicos y un poquito más de geoquímica, pero bueno, vamos a verlo a lo largo de la presentación. Entonces, antes de empezar, pues claramente nos tenemos que ubicar en el espacio-tiempo.
Para empezar, tenemos que la formación Eagle Ford es una unidad sedimentaria depositada en lo que fue la parte sur del mar interior occidental. Esta región se considera como la zona de transición entre este mar epicontinental que les comento y el Protogolfo de México. Esta unidad está compuesta principalmente por lo que son lutitas negras y calizas grises. Todos los sedimentos de la formación Eagle Ford tienen un alto contenido de materia orgánica, lo cual lo vuelve un reservorio bastante prolífico de hidrocarburos no convencionales que ha sido bastante estudiado en Texas. Sin embargo, aunque estamos muy cerca de Texas, pues en el noreste de México esta formación la verdad no está tan caracterizada. Simplemente se tienen algunos esbozos o estudios muy someros acerca de lo que comprende. Es por eso que hemos decidido estudiar dos núcleos que fueron perforados en la cuenca Sabinas. Estos dos núcleos nos permitieron pues definir unas características petrofísicas y geoquímicas de la formación Eagle Ford en el noreste de México. Bueno, ahora sí entremos en materia. A grosso modo lo que hicimos fue estudiar petrofísica y geoquímicamente la formación Eagle Ford, ¿cierto? Entonces, petrofísicamente lo que hicimos fue, mediante espectrometría de rayos gamma, obtener los valores de uranio, toro y potasio con el fin de obtener la curva de rayos gamma total para ambos núcleos, como podemos ver en esta columna de acá y en esta columna de acá. A simple vista podíamos definir como, digamos, los cambios en la tendencia de esta curva de rayos gamma. Sin embargo, quisimos ser un poco más objetivos y aplicar técnicas estadísticas que nos permitieran definir con mayor claridad algunos puntos de inflexión. Es por esa razón que implementamos las técnicas de media móvil y varianza móvil, las cuales nos permitieron establecer las 11 subunidades petrofísicas en las cuales se divide Eagle Ford en el noreste de México, específicamente en la cuenca Sabinas. Entonces, bueno, muy bonito esto. Definimos que Eagle Ford inferior está dividida en 6 subunidades e Eagle Ford superior está dividida en 5 subunidades. Pero lo realmente interesante es que al agrupar las tendencias de estas subunidades, pudimos establecer 4 miembros para la formación Eagle Ford en ambos núcleos que ya han sido definidas en el sur de Texas, perdón. Estos miembros son Lozier Caño, Antonio Creek, Scott Ranch y Lantry. Y esto es bastante interesante porque además de demostrar la continuidad lateral que posee Eagle Ford desde el sur de Texas hasta el noreste de México, también es la primera caracterización de este tipo que se hace para esta unidad en esta región del país. Entonces, otras características que nos permiten claramente expresar o definir o que soportan la idea de que existe una continuidad lateral de Eagle Ford desde el sur de Texas hasta el noreste de México son algunas estructuras sedimentarias que encontramos. Estas estructuras son básicamente superficies erosivas, laminación cruzada, laminación convoluta, laminación tipo Flasser, estructuras tipo Homoki y estructuras en flama. Encontramos todas estas estructuras en los núcleos estudiados y también son estructuras que han sido reportadas en algunas secciones y núcleos del sur de Texas para Eagle Ford. Estas estructuras, al ser reportadas aquí y al ser reportadas en Texas, nos están indicando que algunas condiciones que se establecieron durante el tiempo de depositación de esta formación no solo se dieron en Texas, sino que también fueron de un carácter más regional que vinieron hasta acá. Por ejemplo, las estructuras tipo Homoki, ¿quién sabe por qué se forman o a qué están asociadas? Muy bien, no sé quién lo dijo, pero bien. Están asociadas a tormentas. Y al estar, entonces eso nos está diciendo que las tormentas, pues claramente se emplazaron en lo que fue el sur de Texas y el noreste de México. También la existencia de superficies erosivas y laminación cruzada nos está hablando de la existencia de corrientes de fondo, de contorno o de upwelling, que permitieron la formación de estas estructuras sedimentarias. Bueno, y antes de que se me olvide, pues también tenemos la existencia de deformación sedimentaria y laminación convoluta, la cual nos está hablando de flujos gravitatorios activados por tectonismo que se dieron
en una zona de pie de talud o de talud de plataforma que claramente se extiende desde el sur de Texas hasta el noreste de México. Bueno, pasemos un poco a la geoquímica. En la geoquímica básicamente lo que hicimos fue determinar dos cosas. Primero, la curva de delta carbono 13 para ambos núcleos. Aquí una claridad, la curva de delta carbono 13 para el núcleo IR2 ya estaba establecida antes de que me denuncien por plagio, como decían anteriormente. Esta curva ya fue trabajada por otro estudiante. Sin embargo, pues aquí al tener como un poquito más de datos y a mayor claridad en lo que estaba pasando en la formación en la cuenca Sabinas, pues pudimos refinar un poquito mejor su interpretación. Entonces, a grandes rasgos, las dos curvas ambas curvas para los dos núcleos de delta carbono 13, pues nos están hablando o nos muestran la ocurrencia de 6 eventos de cambio global acelerado. Estos son el evento del xenomaniano medio, el evento anoxicosiánico número 2, el evento del turiano medio temprano, el evento del turiano medio, el evento del turiano tardío coniaciano y el evento anoxicosiánico número 3. Y bueno, pues estos eventos que provocaron en la cuenca Sabinas. Pues para eso utilizamos un PCA que involucraba elementos reosensibles, elementos sensibles a la productividad marina y elementos asociados a la fracción detrítica. Este PCA nos indica que todos los eventos que anteriormente les mencioné están asociados a la sedimentación principalmente de material terrígeno. Y además esta sedimentación ocurrió cuando la cuenca de Sabinas presentaba condiciones de disóxicas, anóxicas y condiciones eutróficas, es decir, de alta productividad primaria marina en la superficie. Y pues para ir terminando, pues tenemos que la formación Eagle Ford está dominada principalmente por la sedimentación de terrígenos en condiciones anóxicas y eutróficas, mientras que la formación Eagle Ford superior está dominada por la precipitación de carbonatos en condiciones óxicas a oligotróficas. Y pues ya a manera de conclusiones, pues tenemos que la lectura de rayos gamma permitió definir que la formación Eagle Ford presenta una continuidad lateral que va desde el sur de Texas hasta el noreste de México, lo cual también está sustentado en cierta manera por la existencia en ambos lugares de diferentes estructuras sedimentarias. También fue posible identificar 4 miembros para la formación Eagle Ford en la cuenca Sabinas, mismos 4 miembros que se detienen en la cuenca Mavir en la plataforma Comanche del sur de Texas. Por otra parte, las estructuras sedimentarias indican que la formación fue depositada en un ambiente marino de cuenca cratónica de aguas profundas, plataforma profunda y pie de talud. Por otra parte, la geoquímica de isótopos de carbono determinó que la existencia de algunas excursiones isotópicas positivas representan 6 eventos de cambio global acelerados, tales como el OAE2 y el OAE3. Y por último, el análisis de componentes principales, realizado a partir de elementos asociados a la fracción detrítica, elementos reosensibles y elementos sensibles a la productividad primaria, pues indica que los eventos de cambio global acelerado estuvieron disminuidos principalmente por el depósito de terrígenos en condiciones empobrecidas en oxígeno, es decir, condiciones disóxicas y anóxicas. Y bueno, compañeros, muchas gracias. Espero no tengan preguntas. Espero que si tienen alguna pregunta me la pueda contestar con el mayor de los gustos. Y si no, pues pasamos al cierre y a la presentación del coro del instituto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Tengo una duda respecto a la correlación. ¿Desde antes se tenían datos de edades bioestratigráficas o algún tipo de edad para poder hacer la correlación? Porque es que no me quedó claro si la hizo a partir de las estructuras sedimentarias o si ya existía una correlación bioestratigráfica. Bueno, no, perdón. La correlación que hicimos fue claramente simplemente a partir de los estudios de rayos gamma. Es decir, pues esto nos permitió ver cómo se comporta la curva de rayos gamma para poder definir si efectivamente Eagle Ford presentaba esa continuidad lateral, principalmente en sus miembros. De igual manera, durante el trabajo de investigación hemos realizado bioestratigrafía, tanto de foraminíferos planctónicos como de nanofósiles calcáreos. Pero pues eso es otro tema, pero... Pero sí hay una conexión. Sí, hay una continuidad. Muchas gracias. Sí, Alex.
¿Alguien más? ¿No? ¿Me puedo bajar? Pues al parecer no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Felipe. Un aplauso, por favor. Y bueno, pues nos corresponde hacer el cierre oficial de este evento. Me pide el comité organizador. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al comité organizador. Principalmente quiero iniciar con lo que es Néstor y Enrique. Felicitarlos, por favor. Un aplauso para ellos. Son parte del comité organizador de estudiantes. A la doctora María Colín, que ahorita no está presente, también un aplauso, por favor, para ella. Y a todas las demás personas, como es el maestro Alejandro Silva, la maestra Edith Fuentes y un servidor Jesús Aceves, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Queremos empezar, y la maestra Iris Suárez Quijada. Maestra, discúlpame. Un aplauso también para ella. Chicos, la intención de este evento es realizarlo cada año, estamos viendo la periodicidad, pero la intención es seguir realizando este evento. Nos gustaría que nos pudieran realizar alguna retroalimentación sobre qué podríamos mejorar de este evento, qué les gustaría que incluyéramos. Básicamente este es un evento hecho por ustedes y para ustedes. Y bueno, la intención es también que se vayan involucrando en la organización de este tipo de actividades. Entonces, si alguno de ustedes nos quisiera realizar alguna retroalimentación, nos gustaría que la pudieran incluso ahorita o nos pudieran mandar posteriormente un correo. No sé si tenemos algún correo, Edith, donde nos puedan mandar alguna retroalimentación, o si lo quisieran realizar ahorita, siéntanse en libertad. ¿Alguno de ustedes quiere, chicos? No hay ninguna entonces retroalimentación de por allá. Muy bien, pues adelante, Fernando, por favor. Tenemos por aquí un micrófono. Chicos, ¿me pueden apoyar? Muchas gracias. 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 Solamente felicitarlos a los estudiantes que estuvieron involucrados. Creo que es muy valioso ese tipo de actividades. No recuerdo en los años anteriores próximos la realización de un evento similar y pues ojalá se siga realizando ese tipo de actividades. Muchísimas gracias. Y bueno, chicos, también la invitación para que ustedes, fomenten también con sus compañeros que participen, ¿no? Para que tengamos mucho mayor participación de los estudiantes del instituto. Doctora, por favor. Yo también me uno a la felicitación del grupo organizador a esta magnífica muestra de los diferentes estudios que se realizan en el instituto. Y por otro lado, creo que, como dijo Fernando, pues pasamos por un bache en el que no tuvimos ninguna presentación ni actividades. Anteriormente, inclusive, se realizaban las excursiones de posgrado, que eran un escenario maravilloso para que no solamente aprendiéramos de lo que hacemos en el quehacer diario. En alguna que participé, estuvimos en la Cuenca de México con el doctor Armando García Palomo, quien lideraba la excursión, hablando sobre los riesgos geológicos de la ciudad, pero acompañado de la parte de suelos que hacía yo, o la parte de volcanes que hacía el doctor Arce, o que la parte de contaminación que hacían otros colegas. Entonces creo que este podría ser un parteaguas para que en el futuro ustedes también impulsen, no presionen, impulsen a que este tipo de excursiones se pudieran reorganizar. Es un trabajo de los estudiantes porque realmente son ustedes los que lo mueven y nada más tienen como el apoyo de la gente de los asesores, de los tutores, para que se lleven a cabo las actividades. Entonces, pues qué bueno, felicidades a todos y grandiosos sus trabajos. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra participación, chicos? Adelante, Betania, por favor.
Pues de igual manera felicitar a los organizadores, creo que fue una muy buena idea y me pareció un espacio donde te sientes cómodo aún para practicar el hecho de presentar tu trabajo a cierta audiencia y pues no sé, a lo mejor se debería de hacer más seguido cada semestre. Me pareció un buen ejercicio, me gustó mucho ver todos los trabajos de todos los compañeros y también es una manera de saber cuál es el estado del arte en cada una de las áreas, aún de áreas que ignoramos, ¿no? Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra participación, chicos? Si no, de cualquier manera, les pondremos a disposición un correo electrónico para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Bueno, pues no habiendo más que comentar por el momento, vamos a hacer el cierre oficial del evento. A continuación, es para mí un honor poder presentar al coro de Voces de la Tierra. El coro Voces de la Tierra es un coro que inicia desde 2016 y obviamente aprovechar para hacerles la invitación a ustedes. Si quieren participar, si quieren unirse, si quieren practicar música, siempre un coro es una gran forma de acercarse a la música de forma no profesional, pero siempre va a ser de una forma divertida, ¿no? Entonces ahorita lo van a ver ustedes, ninguno de nosotros somos profesionales los coralistas, pero pues siempre esto lo hacemos con mucho amor. Uno acaba agarrándole mucho amor al arte de cantar. Muy bien, pues este coro se inicia en 2016 por parte del grupo de Paleosuelos, que lidera la doctora Elizabeth Solleiro, y pues bueno, ha sido una larga trayectoria en la cual ya formalmente nosotros participamos en el programa coral universitario y tenemos presentaciones a lo largo del año. Entonces, pues démosle la bienvenida y bueno, ahorita que se acomoden, le voy a dar el uso de la palabra también al maestro Julio César Solís Antesana. Él es nuestro director coral, es un gran músico, él viene de Bolivia y precisamente en esta ocasión les vamos a presentar un número que se llama La Misa Incaica. Es un número de música andina y bueno, ahorita Julio les dará un poquito más de detalles sobre la obra. Julio César, adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Disculpen que aquí tenemos que armar el changarro. Pues para concluir estas actividades que tuvieron, les vamos a presentar una obra que es a capela. Es una obra, es un arreglo basado en una misa que se llama la Misa Incaica. Es una misa quechua, vamos a cantar en el idioma quechua, que en Sudamérica se usa mucho, ¿no? Y quiero platicarles un poquito para que vean, ya ven que la religión católica ha dominado mucho Latinoamérica, pero también se ha fusionado con muchas culturas y muchas expresiones culturales, así como es la cultura quechua. Esta cultura tiene muchas melodías que son de 5 notas, que se llaman pentátonas o pentáfonas. Es muy típico si ustedes lo ponen atención, se parece un poco a la música de China o de Japón, como este tipo de carácter, ¿no? También porque pues, han venido a influirnos también ellos antes de la conquista española, ¿no? Entonces, esta misa, vamos a cantar 4 números. Está mezclada el oficio habitual de la misa, que es el cántico de entrada, el Señor ten piedad, que se llama Kyrie, el cántico a la Virgen, y el santo, ¿no? Que en quechua se llama sumac, ¿ok? Entonces, me faltó el gloria, ¿ok? Entonces, estos son los cánticos que se cantan en cualquier iglesia católica. La letra es la que dice, la que todo el mundo conoce, pero están escritos en quechua, ¿no? Entonces, espero que lo disfruten y pues que disfruten también otra parte de otra cultura que no es como muy conocida acá, ¿no? Muchas gracias por la bienvenida y pues vamos a dar la bienvenida oficialmente al coro. 1, 2. Vamos a empezar cantando el cántico de entrada, luego el Kyrie, que es el Señor ten piedad,
luego vamos a ir con el Santo y vamos a terminar con el Gloria. Alfredo, ¿puedes traer la silla, por favor? Gracias. Gracias. Jesús.
Muchísimas gracias, espero que les haya gustado un poquito de cultura andina. Y pues si quieren formar parte del coro o integrarse a esta actividad que tenemos en el instituto, sean bienvenidos. Nuestros ensayos son lunes y jueves de 2 a 4 y pues están todos más que bienvenidos, ¿va? Muchas gracias. Bueno, pues damos por concluido esta reunión de estudiantes. Creo que teníamos programado una comida, pero no sé cómo esté ese asunto. Entonces, Edith, ¿está por ahí? ¿Sabes algo, mi querida Iris? Sí.
Ordinando. Bueno, entonces si nos esperan unos minutitos para saber ahorita qué es lo que sigue, pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Que tengan muy buena tarde.